Bienvenida a todos. Y Edgar nos conocimos en un colegio cristiano. Nos hacían pararnos en un devocional 30 minutos de devocional antes de entrar a las clases, nada que sentados. ¿Te acordás, Edgar? 30 Claro, por supuesto. minutos dado por personas experimentadas en la palabra, y ahí no era de que si querían o no querían, ahí nos tenían como militares los 30 minutos. Y yo creo que aunque eso no, en ese momento nosotros no lo queríamos, ¿verdad? Y, ay, qué pereza. Vino a ser una bendición, porque todo lo que uno siembra en los jóvenes, en los niños, viene a dar, eso da fruto. Y pues Edgar y yo somos el fruto de toda esa palabra que Mm. nosotros escuchamos en ese tiempo. Edgar también nos va a contar un poquito acerca de la bendición sobre los hijos. Pero quería nada más darle la bienvenida y contarles que Edgar lleva casi 30 años de matrimonio con Regis. Regis, la mano. Casi 30 años de matrimonio, van a ser abuelos en enero de una princesa. Su hijo Adrián recién se acaba de casar, tiene 26 años, Javier 22, Marcelo 17 y la mayor, la princesa de la casa, Ale, ella tiene 27 y estudia en Estados Unidos. Edgar está en el negocio del café y fue a través del negocio del café que Dios usó para todo este testimonio que tiene hoy Edgar para nosotros. Una de las cosas que a mí me gusta de compartir con una persona que sabe contar su testimonio es que la gloria no se la lleva él, sino que la gloria la entrega al Señor. Y así es como yo siento cada vez que he escuchado a Edgar contar su historia. No es acerca de él, es acerca de un plan y un Dios mucho más grande que él. Así que Edgar, gracias nuevamente. Mil gracias por estar con nosotros. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Y bueno, yo quería empezar, bueno, si quieres, dar unas palabras y luego yo te tiro la primera pregunta para que nos cuentes entonces. Bueno, pues muchísimas gracias, Michelle, por la invitación. Eh, es primera vez que estoy compartiéndole a un grupo de mujeres. Bueno, yo sé que creo que hay un hombre por aquí que me va a dar apoyo, pero es primera vez que estoy hablándole a un grupo de mujeres tan grande y sí se siente algo intimidante. Eh, mujeres que buscan a Dios, que están reunidas para crecer juntas. Y te agradezco la invitación para tenerme aquí hoy y va a ser un gusto poder compartir y contar parte de mi historia y espero que pueda ser de ayuda para los que están aquí reunidos hoy. Excelente, Edgar, te agradezco muchísimo. Para entrar ya a lo que es al hueso la cosa, yo tenía varias preguntas que quería hacerle a Edgar, aparte de lo que él va a incluir, que a mí se me pueda pasar. Lógicamente, como le dije, tú te sabes tu historia mejor que yo. Pero cuando tú te casaste a los 23 años, Edgar, y tú te casaste con una mentalidad que pues bastante positiva con respecto a los negocios y con respecto a suplir para tu familia. ¿Con qué mentalidad entraste tú al matrimonio a los 23 años? Wow. Yo creo que entré con una mentalidad de esto es lo que todo hombre tiene que hacer en un momento dado de su vida, es casarse, es empezar una familia. Y justo en ese momento, pues yo estaba también empezando un negocio. Y, y te soy sincero, ahora que veo para atrás, yo creo que no tenía un entendimiento tan profundo como el que creo que he adquirido con el tiempo de lo que era el matrimonio. Creo que entré viéndolo de una forma superficial, eh, no con el nivel de responsabilidad y el nivel de compromiso que está claramente expresado en la Biblia cuando uno empieza a entender de qué se trata. Y sin embargo, yo amaba a Regina, estaba comprometido con ella, quería eh, que tuviéramos una familia, que buscáramos a Dios, que nuestros negocios prosperaran, pero creo que con
con un entendimiento muy limitado de lo que era el viaje que tenía por delante. Claro, claro. Y cuando empezaste a trabajar, ¿cómo fue, Edgar? Porque muchos de los hombres a veces en este tiempo toman como digamos, un gran logro el acumular grandes logros y grandes riquezas. ¿Cómo dirías tú que estaba tu relación con Dios con respecto a tu trabajo? Bueno, mira, para darles un poco de contexto, yo eh, crecí escuchando de Dios. Yo al momento de casarme ya le había entregado mi vida al Señor y, y creo que cuando me casé vino sobre mí pues esta idea de ahora tengo que esforzarme, tengo que levantar el negocio que estaba fundando en ese momento, tengo que proveer para mi familia y uno naturalmente creo que ha sido acondicionado por este mundo a pensar que hay una carrera que correr en la cual tengo que llegar a comprar una casa para mi familia, tengo que llegar a mandar a mis hijos a la universidad y tengo que financiar eso, tengo que darle comodidad a mi familia. Y entonces inconscientemente yo estaba metido en mi trabajo de corazón, al punto que empezó a tomar un lugar que creo que no le correspondía, porque empezó a competir con mi matrimonio, empezó a competir con mi responsabilidad de padre. Y creo que todos en la vida tenemos que hacer sacrificios. El concepto del sacrificio está implícito en la vida de una persona, pero la sabiduría es saber qué sacrificios tenemos que hacer y por qué. Ujú. Y creo que en esa etapa de mi vida yo empecé a dejar a Dios eh, realmente en un segundo plano y empecé a tomar decisiones basado en lo que eh, creía que iba a ser lo mejor. En otras palabras, lo que Proverbios habla de caminar bajo nuestra propia prudencia. Y, y creo que en ese desviar sutil, porque no es como que un día me levanté en la mañana y dije, voy a dejar a Dios a un lado y voy a convertir a mi trabajo en mi nuevo ídolo. Sin embargo, sutilmente mi vida se fue desviando y mi trabajo se fue convirtiendo en mi nuevo Dios. Um, un Dios al cual uh, yo le estaba adorando con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente. Y a través de ese engaño, mi relación con Regina empezó a sufrir las consecuencias. A todo esto, eh, los años fueron pasando y yo llegué a tener 4 hijos y esos 4 hijos también estaban pagando el precio de tener un papá que estaba totalmente concentrado en su trabajo, que se sentaba a cenar con el teléfono en la mano y que empezaban a entrar los mensajitos y estaba contestando los mensajitos y Regina me estaba contando que Adrián se había portado mal el día de hoy, pero yo estaba más preocupado de resolverle un problema a un empleado. Eh, Me recuerdo que mis hijos me hablaban y yo los estaba viendo, pero no los estaba escuchando y no estaba conectado con lo que estaba sucediendo en mi casa porque mi cabeza estaba 100% entregada a, a lo que era los negocios en los que yo estaba involucrado. Así es que imagínense esa idea de casarse, de tener un lindo matrimonio, de ser felices el resto de la vida, se estaba tornando en algo que realmente no era agradable. Y lo más triste de todo es que esa era una casa cristiana, era una casa donde yo hubiera profesado, si alguien me hubiera preguntado, yo hubiera dicho, sí, yo creo en Dios, yo le entregué mi corazón a Jesús. Sin embargo, mis ojos estaban tan
ciegos que yo no podía ver la realidad de la condición de mi vida. Wow, wow. ¿Y qué efectos tuvo sobre tu matrimonio? Mira, creo que lo primero que fue sacrificado fue el pasar tiempo juntos, el tener conversaciones con Regina. Regina es una bendición, es la mujer más preciosa que Dios pudo haber escogido para mí. Y Regina es una mujer que su lenguaje del amor es pasar tiempo juntos, es que yo le dedique tiempo y que conversemos. Y creo que todavía, porque tampoco me quiero pintar hoy como que ya Dios puso en orden mi vida, ya resolví eso también con ella. No, sigo aprendiendo a amarla de esa manera, pero yo diría que en ese tiempo era mucho más radical la, la falta de atención que yo le ponía, porque eh, el tiempo que pasábamos juntos era muy poco y el tiempo que estábamos juntos ella no tenía mi atención. Así es que yo diría que ese fue número uno, una de las primeras consecuencias. Y número dos, el que Regina haya sido dejada o abandonada por mí en tener que manejar una casa, porque mi mentalidad era, yo tengo que enfocarme de los negocios porque tengo que proveer para la casa. Y, y eso me hizo desconectarme al punto que entonces Regina tenía que ser la persona que tenía que lidiar con las malacranzas de nuestros hijos, tenía que lidiar con los retos normales de educar a un hijo. O sea, tus hijos te trataron mal en algún momento. Imagínate, otro día les cuento más detalles, pero tuvieron una niñez bastante normal, yo diría. Y aunque a veces creíamos que eran unas personas que necesitaban un gran cambio, creo que realmente son una bendición y crecieron honrando a Dios en medio de una disfuncionalidad, pero Regina tuvo que cargar con eso. Regina tuvo que ser la persona que tenía que enfrentar el calor de esos problemas porque yo no estaba. Y no es que no estuviera, no solo físicamente, sino que no estaba conectado. Y eso a Regina le causó mucho estrés y nos puso mucha tensión en nuestra relación de matrimonio. Claro, yo creo que todos nos podemos relacionar con eso en algún momento, ¿verdad? Cuando nos desbalanceamos, pero te quería llevar ahora un poquito más adelante en el 2004, 2005 pasó algo así como sísmico en el ámbito de tus negocios y ¿qué fue lo que sucedió en ese tiempo? Bueno, mira, en esa temporada, en esa época, eh, me empezó a ir mal en las cosas que estaba haciendo. O sea, uh, después de haber disfrutado de muchos años donde todo lo que emprendía prosperaba, donde todo lo que empezaba florecía, en esa época de mi vida, yo me vi en medio de negocios que no estaban floreciendo, en medio de negocios que no les estaba yendo bien. Y eso empezó a poner un estrés adicional en mi vida. Eso yo te diría que empezó en esa temporada 2004, más o menos, 2004, y se prolongó hasta el año 2011. Entonces fueron años donde además de ya venir arrastrando una disfuncionalidad en la casa y además de venir adorando a este Dios que no es el verdadero Dios, ahora yo tenía esa complejidad de lidiar con que estos negocios no les estaba yendo bien y yo tenía que hacer algo al respecto. Y entonces me tenía que meter más en la misma dinámica que ya de por sí pues estaba provocando mucho daño en nuestra casa. Ahora, solo quiero hacer una aclaración aquí, porque
ustedes me están escuchando hoy en el año 2021 y suena contando la historia como que hay claridad en la forma que la veo. Sin Ujú, embargo, en esa época ujú, yo no entendía y no podía ver la disfuncionalidad en mi casa, no podía ver por qué Regina estaba enojada y triste y deprimida. O sea, yo no lo podía entender. Hoy puedo ver para atrás, pero en ese momento yo solo sentía que quizá a veces ella no me estaba apoyando porque no me entendía, que, que por qué me estaban trayendo el drama de estos niños que no se están portando bien si miren la carita que tienen, son lindos y realmente hay que estar agradecidos por ellos. O sea, en ese tiempo yo estaba totalmente ciego de lo que estaba viviendo y es muy importante mencionarlo porque eh, quizá alguien que está hoy reunidos aquí con nosotros pueda sentirse identificado de estar conviviendo con una persona que está ciega y es una realidad. O sea, es algo que esa persona no puede ver. No, y no importa qué tanto Regina trató de decirme, abrí los ojos, date cuenta, yo ujú. no lograba verlo. Entonces, regresando a esa etapa, Michelle, yo te diría que del 2004 al 2011 fueron años duros donde Dios empezó a, a tocar eso que yo creía que estaba en orden y que creía que estaba próspero. Ujú. Y ahora estoy viendo todo ese esfuerzo de años que le metía a un trabajo para desarrollar algo, empiezo a ver cómo está desmoronándose. Wow, wow, tremendo. No, y si quienes conocen a Regina, es una mujer muy dulce y también una mujer muy sabia. Ella fue mi mejor amiga en sexto, de sexto a tercer curso. Entonces es una bendición. Lo que él está diciendo no es solo porque que Regina está aquí. Yo doy fe de eso. Pero en medio de ese cambio que tú tuviste que hacer, se te presenta una oportunidad que parecía que no iba a ser como que la más, a ti siempre te han gustado los retos por lo que he visto, pero no, no era como la más deseable. Es una oportunidad de agrandar un poquito el asunto del café. Entonces yo quiero que nos lleves a Sí, ese punto donde se te plantea esto y luego vas a una conferencia a Estados Unidos y ahí es donde sucede el hecatombe espiritual para ti. claro, correcto. Bueno, en medio de esa situación, uh, empiezo por ir a este evento en Estados Unidos y era una convención donde llegan los compradores de café más grandes y llegan los vendedores de café más necesitados. Y ahí estaba yo en medio de ese mar de gente con la necesidad de hacer negocios en ese fin de semana porque era muy importante para nuestra empresa. Y, y yo llegué a ese evento, creo que Dios ya venía preparando mi corazón de estar tocando a la puerta. Y me recuerdo eh, al llegar a mi hotel y hacer el check-in, dejar mis valijas en la habitación, me recuerdo pedirle a Dios que interviniera en mi vida, que... Ahora, esta es la oración de un hombre con una necesidad y está pidiéndole a Dios que intervenga en esa necesidad. Ni siquiera yo estaba viendo que la necesidad era mucho más grande y que lo que Dios tenía que hacer era intervenir en mi vida y abrirme los ojos. Pero a nivel de negocios yo le estaba pidiendo a Dios que interviniera y que por favor este fuera un viaje donde me fuera bien. Y en medio de ese evento, un amigo me invita a que lo acompañe a una iglesia y vamos a esta iglesia el día domingo. Yo le digo, mira, yo puedo ir, pero necesito que me vengas a dejar de vuelta aquí a la convención al mediodía porque tengo compromisos y bueno, me va a recoger en la mañana, vamos a este evento, a esta iglesia. Entramos en el edificio y algo que pues jamás me había sucedido. Yo me siento en el lugar donde nos lleva el Ujier y,
y al nomás sentarme, el servicio no había comenzado, no había pastor predicando, no había alabanza o adoración, no había nada, solo estaba llegando la gente temprano y yo me siento en la silla y empiezo a llorar. El amigo que me había llevado me empieza a ver y es un amigo muy querido que se dio cuenta que Dios estaba haciendo algo en mí. No me dirigió la palabra y yo estaba sentado a la par de él llorando. Y en medio de ese llanto, yo siento la voz de Dios que me habla y siento que Dios me dice este mensaje: Edgar, voy a darte un nuevo comienzo. Esas palabras para mí fue el momento, creo yo, en el que Dios levantó las escamas de mis ojos, porque fue el momento donde después de haberlas escuchado yo vi mi vida y ya no vi el negocio, sino que vi a Regina, vi a mis hijos, vi a mis relaciones, vi todo el paquete integral de mi vida, como necesitaba un nuevo comienzo. Y creo que fue ese momento en el que Dios decidió levantarme las escamas y que yo pudiera ver. Y regreso de ese viaje a Guatemala, Edgar, muy emocionado. voy a hacer una pausa para efectos de las personas que dicen qué fue lo que escuchaste. ¿Escuchaste una voz audible? ¿Cómo fue la forma en que tú lo escuchaste para personas que a veces dicen, pero ¿cómo es que Dios habla? Ok, sí, muy buena pregunta, Michelle. Yo puedo decirles que Dios me ha hablado de muchas formas y he visto cómo a veces todos tenemos un deseo de escuchar la voz de Dios y a veces nos centramos tanto en que queremos oír la voz de Dios que no oímos la forma en la que nos está hablando. Y entonces creo que no hay que centrarse en pensar que hay una forma específica y única. En este caso específico para mí, yo sentí esa voz adentro de mí. O sea, fue audible en mi espíritu. Yo la escuché, no fue un sentimiento, no fue una aspiración personal, no fue un pensamiento que cruzó mi mente. Yo adentro de mí, en mis entrañas, sentí una voz que resonó en mi espíritu y que me dijo: Edgar, voy a darte un nuevo comienzo. Wow. Y creo que esa misma forma en la que Dios me habló ese día la he experimentado un par de veces en otras ocasiones, y en otras ocasiones he visto a Dios hablarme de otra forma y de otra manera. Así es que no sé si eso aclara tu pregunta. Excelente. Entonces nos volvemos a montar en que ya regresas a Guatemala y me imagino que Regina estaba feliz y te recibió y ella estaba como emocionadísima de todo lo que te había pasado, ¿no? Sí, claro, porque aquí está este esposo irresponsable en el sentido de ser un papá y un esposo, viniéndole a pedir perdón y viniéndole a decir: Regina, mira, perdóname, no he sido el esposo que necesitas, no he sido el padre que necesitas. Dios tocó mi vida en este viaje, Dios me habló de tener un nuevo comienzo, yo quiero un nuevo comienzo. Y ahí estoy en la casa hablando con Regina, compartiéndole sobre eso. Regina, por supuesto, recibe con emoción lo que yo le estoy hablando. Y aquí viene lo que hoy considero el poder que Dios le ha dado a una esposa para bendecir la vida de un esposo. Y es que la esposa tiene el potencial de convertirse en la voz de Dios para ese hombre. Entonces, hablemos de nuevo de cómo Dios nos habla. Ahora está hablándome a través de Regina, ¿ok? Y ahí estamos sentados platicando y Regina me dice: mira, hay algo que yo te quiero compartir. Y Regina me comparte sobre el Shabbat, sobre el día de descanso. Regina me habla como hay 10 mandamientos. Me dice: mira,
Todos estos mandamientos los seguimos cumpliendo al día de hoy, pero hay uno perdido ahí en medio que culturalmente o en la iglesia o a través de nuestro recorrido de la vida, nadie nos lo ha sabido explicar y se ha quedado enterrado. Y ese es el mandamiento que tú tienes que obedecer si no quieres parar en las mismas condiciones donde estabas y de las que Dios te está sacando. Entonces, Regina está aceptando mis disculpas, pero al mismo tiempo está encendiendo una luz de alarma para que yo le ponga atención si es que no quiero regresar a lo mismo. Regina me habla sobre guardar el día del Señor, sobre descansar, sobre detenerme y expande el concepto a esto trasciende la idea de que es el día para ir a la iglesia. Esto es otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Regina me decía, esto es que tú tengas una actitud en tu corazón una vez a la semana, en ese día que Dios apartó, donde tú digas, mi trabajo incompleto está en manos de Dios. Lo que no logré terminar, Dios tiene control de eso. Confío tanto en Dios que estoy dispuesto a soltar mi trabajo, a soltar mis preocupaciones, a soltar mis pendientes y recibir el descanso de Dios y buscarlo a Él. Esto, por supuesto, sonó muy bonito, sonó, no hay forma de rebatirlo y de decirle, no, yo creo que eso no es lo que tengo que hacer. Totalmente, tenía todo el sentido del mundo. Pero a nivel práctico de un hombre de negocios, todavía faltaba un clic de que yo entendiera esto en la realidad, cómo funcionaría. Exacto. Esa conversación me llevó a que juntos con Regina tomáramos la decisión de hacer una pausa el viernes al final de la tarde, terminar la semana, entrar en un día de descanso, sentar a nuestros hijos en la mesa, tener una oportunidad de bendecirlos y empezar a hablar vida a sus corazones. Y yo empecé a entrar en esa dinámica y empecé a entrar en ese nuevo ritmo de vida, pero sin embargo todavía existía en mi cabeza esta idea de, ok, este fue Moisés hablándole al pueblo de Israel, pero eso pasó hace muchos años. Yo hoy vivo en el siglo XXI y eso cómo aplicaría en mi mundo de negocios. Exacto, porque perdón, en el tiempo en que estamos de conexiones constantes, de que el jefe nos puede llamar a cualquier hora, ¿verdad? Medianoche, domingo, sábado, viernes, horas de trabajo o no horas de trabajo, ¿cómo puedes aplicar ese principio para alguien que tiene un trabajo que inclusive trabaja, digamos, su fábrica, su trabajo, en la hotelería, que son 24/7, no tienen descanso? Correcto. Y ahí estaba mi cabeza. Mi cabeza estaba, ok, esto en la práctica, ¿cómo funciona? Y unas semanas después de haber tenido esa conversación con Regina, ya habiendo empezado esta dinámica de parar, aunque no sabía lo que estaba haciendo, pero ya lo estaba haciendo, me pongo a ver televisión y me topo con un documental que estaban contando la historia de un hombre. Este hombre americano toma la decisión de abrir una cadena de restaurantes y decide que él no va a abrir el domingo porque él va a honrar el día del Señor y él va a descansar. Entonces yo estoy viendo el programa y estoy oyendo a este hombre que está hablando exactamente de lo mismo que Regina me estaba hablando 2 semanas, 3 semanas atrás. Y cuenta la historia cómo este señor, a través de esa práctica de descansar, de honrar a Dios, que sus empleados descansaran, porque ese mandamiento cuando lo leemos en Éxodo es bien específico. O sea, no vas a trabajar vos, ni va a trabajar tu güey, ni van a trabajar tus empleados. Y cómo este hombre toma esa decisión y abre esta cadena de restaurantes que se vuelve un éxito.
porque por supuesto, cuando están, yo estoy escuchando la historia, ya han pasado más de 30 años desde que ese hombre tomó esa decisión. Y esa cadena se convirtió en una cadena grandísima con ventas que sobrepasan las de su competencia, aun y cuando ellos trabajan un día menos a la semana. Entonces estoy escuchando esto y están contando la historia de un señor llamado Truett Cathy, fundador de una cadena de restaurantes que se llama Chick-fil-A. Y al escuchar eso, me hace mucho sentido lo que Regina me estaba hablando, porque aquí estoy viendo a un hombre que decide hacer lo mismo textualmente. O sea, no voy a trabajar yo y no van a trabajar mis empleados. Y voy a cerrar y no voy a abrir. Esa Y es la locura más. Dios lo bendice. Ajá. Dios lo bendice más que a McDonald's, más que a Kentucky Fried Chicken, más que a Taco Bell. El hombre este vende el doble de lo que todos estos negocios venden cuando trabajan los 7 días y no dejan que sus empleados descansen. Entonces, habiendo escuchado eso en el documental, cuando yo apagué la televisión, yo hice una oración y yo le pedí a Dios que yo quería conocer a esta gente de Chick-fil-A. Y fue una oración bastante valiente, diría yo, porque yo la hice con un corazón sincero, sabiendo que Dios estaba escuchando mis palabras, pero nunca me iba a imaginar, jamás me hubiera imaginado que 6 meses después de hacer esta oración, una persona de esta compañía iba a llegar a nuestra finca en Antigua y yo iba a ser el anfitrión y yo iba a parar atendiéndolo todo un día entero. O sea, ¿quién se iba a imaginar que cuando yo le pido a Dios que quiero conocer a esta gente en las montañas de Guatemala, Dios me escucha y 6 meses después me manda a una persona a Guatemala y se presenta conmigo en nuestra finca? O sea, es algo que es hasta difícil de poder creer. Sin embargo, sucedió y esto abrió la puerta para que nuestra familia conociera a esta familia y eventualmente empezáramos a hacer negocios juntos y empezáramos a caminar juntos y Dios a contestar esa oración de conocerlos, porque el conocerlos no, en mi corazón no significaba darle la mano y decirle mucho gusto, sino era quiero aprender a vivir de esa manera en el mundo de los negocios. Y ustedes tienen mucho que enseñarme al respecto. Así es que Dios no solo me los presenta, sino que Dios me pone a hacer negocios con ellos y llevamos casi 9 años haciendo negocios juntos y creciendo en una mentalidad de principios donde ya no estoy viendo la vida como una universidad lo enseñaría o como un MBA nos diría que tenemos que manejarnos, sino como la Biblia nos dice que tenemos que funcionar y que eso va a hacer que nos vaya bien. Exacto. Yo, rescatando lo que tú decías acerca de los principios que esta gente trabaja y lo poco que he sabido acerca de la historia de Chick-fil-A, es justo lo que hablábamos acerca del Shabbat y el año sabático que vamos a empezar el próximo mes, donde los mandatos de Dios no tienen sentido, donde un mandamiento de Dios que creemos que va a ser tortura es para nuestra bendición, como lo es el diezmo, como lo es el descanso. ¿Quién nos va a decir que tenemos que descansar? O sea, siempre que lo ven a uno en una hamaca le dicen, ¿qué estás haciendo ahí? Levántate, ¿verdad? Es contrario, la forma en que Dios trabaja es tan contraria a la mentalidad del mundo o a la lógica humana que es impresionante cómo Chick-fil-A ha venido trabajando. Cuéntanos un poquito de la entrada de las oficinas, qué es lo que tienen a la entrada. Ok, llegamos con la familia en el 2013 a un tour que este hombre nos invitó y lo primero que vimos antes de que entres al lobby de la oficina, tienen una piedra
grabada y en esa piedra está grabado su propósito corporativo. Y parafraseado y traducido al español, el propósito corporativo de Chick-fil-A es honrar a Dios con todos los recursos que Dios nos ha dado y ser buenos administradores de esos recursos para tener un impacto positivo en la vida de todas las personas con las que tengan contacto. Entonces, me llama la atención porque al leer eso, aquí estoy yo entrando a estas oficinas de una compañía admirable y exitosa, y en ningún lado de ese propósito habla de lo que el 90% de los propósitos corporativos hablan, ¿no? Aquí este hombre se tomó la osadía de poner a Dios en su propósito corporativo, algo que hoy por hoy mucha gente cristiana duda de hacerlo porque piensan, si lo hago, inmediatamente voy a ser perseguido. Suicidio. Y, Suicidio. y este hombre es lo primero que puso, es honrar a Dios. Uh-huh. Y luego, si uno examina ese propósito, lo centra alrededor de la gente. Y esto es algo que esta compañía me ha enseñado a mí, y es que ellos no están en el negocio del pollo, sino que están en el negocio de la gente. Y es algo que nosotros como familia en el café hemos venido aprendiendo, que no estamos en el negocio del café, sino que estamos en el negocio de la gente. Y ese propósito lo que refleja es vivir una vida para honrar a Dios y vivir una vida para servir a nuestro prójimo. Y si uno logra operar una empresa con esa mentalidad, la bendición de Dios viene, la bendición de Dios se manifiesta. Y, y eso fue lo primero que vimos al entrar a la oficina, y luego al entrar al lobby, lo otro que me llamó mucho la atención es que tienen una estatua de Jesús lavándole los pies a Pedro. Y la razón por la que la tienen ahí es porque ejemplifica el principio por el cual ellos han decidido operar, y es tener lo que ellos llaman un liderazgo por servicio. Wow. En otras palabras, el líder no es el jefe que manda y da órdenes y grita y regaña y exige, sino el líder es el que le lava los pies a sus empleados, el que le lava los pies a sus clientes, el que le lava los pies a sus proveedores. Y eso es un cambio total de entendimiento en un mundo en el que se nos enseña todo lo contrario. Esas dos cosas fueron dos puntos focales que realmente nos llamó mucho la atención cuando llegamos a esa visita. Dijiste algo muy cierto de lo que ellos dicen, que ellos no están en el negocio del pollo. Y es una franquicia donde venden pollo más que todo. Correcto. Lo más impresionante es que mi hija vino ahora de Estados Unidos hace unos días y me dijo, me trajo un bote de salsa de Chick-fil-A porque se ha vuelto tan famosa que ahora ya la venden en los supermercados. Pero tuve que volver a leer 2 veces lo que decía la etiqueta, porque decía el 100% de las ganancias de estas salsas están destinadas para becas de estudio. 100%, o sea, ya el 50% sería exceso, pero ese es el 100% de las ganancias de esas salsas que venden en los supermercados está destinado a becas de estudio. Es realmente impresionante porque aún así hacen el negocio que quieren. Como dice el señor, no estaba en el negocio de los sándwiches de pescado. A pesar de que él alimentaba a las personas, pues lógicamente no era ese su negocio. Él estaba en el negocio de las almas. Entonces, basado en eso, yo quiero que nos cuentes cómo de ahí brincaste a eso y se volvió secundario el negocio del café. Claro. Y luego, ¿verdad? El ministerio que ahora tienes más que todo con los varones.
Ok, bueno, este cambio toma lugar en mi vida. Empiezo a vivir mi vida basada en este principio del Shabbat. Desde el 2011 hasta ahora es algo que estamos conscientes de eso con Regina y de descansar. Y bueno, el tema del Shabbat, yo sé que ustedes lo van a platicar en más detalle, pero hay mucho que desempacar sobre el Shabbat. Y una de las cosas que quizá quiero mencionar, que para mí se vuelve el fundamento de lo que pasó de ahí en adelante, es el concepto que Dios le dice al pueblo que Él les va a proveer el maná de una forma diaria. Y les dice que en el sexto día les va a mandar una doble porción. Y esa doble porción es para que el día de descanso no tengan no va a haber provisión, sino que les va a cubrir. Y ese es, y eso es algo que yo he aprendido, y es ya no a leer la Biblia como estas historias simpáticas que nos contaban en la escuela dominical, sino ahí hay una realidad de vida que Dios me está tratando de comunicar y que yo no le pongo atención porque creo que es historia. Y el principio que hay ahí es, Edgar, tú puedes vivir tu vida sabiendo que día tras día yo te voy a traer mi provisión. Eso se ve reflejado en clientes, se ve reflejado en negocios, se ve reflejado en la forma que Dios escoge. Y va a haber un momento donde yo te voy a dar una doble porción, y va a haber un momento donde vas a descansar. Y eso va a pasar todas las semanas. Y en esa dinámica en la que uno entra, es, es muy difícil volverse a apartar de Dios, porque estamos en una dinámica donde a diario estamos viendo su provisión y la estamos esperando y semanalmente estamos en esa dinámica de guardar ese día, y eso se vuelve un ciclo donde Dios está presente. Y tal vez tuvimos una semana donde no cumplimos a cabalidad con el entendimiento que Dios nos ha dado, sus principios, pero llegar a ese día de descanso es como un reset y un volver a empezar. Eh, esa forma de vida lo que provocó fue que los negocios que yo estaba tratando de levantar con mucho esfuerzo antes de tener este entendimiento, esos negocios empezaran a florecer. Y Dios sobrenaturalmente empezó a traer clientes que veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo, y solo existió esta transformación en mí, este cambio de ver la vida, y Dios empezó a traer a esa gente para que empezáramos relaciones de negocios. Nuestro negocio empezó a prosperar, vemos la mano de Dios en nuestro negocio. Eh, Dios me lleva a trabajar para una compañía en Estados Unidos para servir a Chick-fil-A, y veo cómo Dios empieza a prosperar eso también. Y me doy cuenta cómo todos los años que yo pasé trabajando durísimo en mi cabeza para querer ver que algo floreciera, eh, cómo Dios puede redimir el tiempo, y Dios eso lo puede hacer en pocos años con un corazón alineado. Así es que estos últimos años para mí han sido de entender que la vida no se trata del negocio. Yo creo que hoy por hoy estoy más ocupado que antes y tengo más responsabilidad que antes. Sin embargo, no siento que estoy trabajando la cantidad de horas que trabajaba antes. En otras palabras, no tiene sentido, ¿ok? Y es porque el Shabbat, el descanso de Dios, nos hace ver la vida de otra manera y nos hace fluir en esa vida de otra forma. Y yo lo que he podido ver es que Dios ha bendecido el trabajo en el que estamos involucrados, y, y ahora me veo en una situación donde Dios, bueno, me manda a comprar café para empezar a surtir a este cliente. Y empezamos a ir a Costa Rica, empezamos a viajar a Nicaragua, empezamos a viajar a Colombia, a África, a Brasil, y
yo estaba llegando a estos lugares a comprarle café a gente, a productores y a exportadoras. Y en esas reuniones que estaba teniendo con esta gente, me doy cuenta cómo sus vidas están en el mismo lugar donde estaba la mía, muchos años atrás. Y me doy cuenta cómo ya no estoy comprando café, cómo ya no se trata de la transacción, sino se trata de ese tiempo que me voy a sentar con alguien y que es una ventana en la vida de esa persona para poder escuchar un mensaje diferente, poder oír una historia diferente y poder tener acceso a una vida distinta. Dios creo que me dejó en el mundo del café. Sin embargo, ya no me considero un hombre de negocios de café, sino que veo como Dios me ha convertido en un misionero, donde estoy trabajando para una empresa, pero al final de cuentas estoy yendo a compartir con muchos hombres que están en esa misma posición de hogares eh, con problemas, con matrimonios quebrantados y con relaciones con hijos disfuncionales. Perdón, en una de esas venidas aquí a Costa Rica, da la casualidad que me dice mi pastor en ese entonces, me dice, conocí un amigo tuyo de Guatemala, Edgar Cabrera. Yo, ¿qué está haciendo Edgar Cabrera por aquí en Costa Rica? Y muchas de las personas, digamos, ahí está Zaira, también está Lupita, sus esposos asistieron a esos retiros de hombres de negocios contigo. Se llaman Soul Business, ¿verdad? Correcto, sí. Y la vida de muchos de los maridos nuestros aquí quedaron impactados, no solo por ese retiro, sino también por tu testimonio y los que han podido escucharte, Edgar. Siento que eres una bendición para los maridos, porque usualmente la iglesia le presenta al hombre una iglesia muy afeminada, en el sentido de que es muy llena de mujeres, ¿verdad? No se ve el propósito, no se ve al hombre involucrado, y creo que lo que estás haciendo es impresionante, pero tenemos en el grupo también mujeres madres solteras que me han dicho, no puedo ir al estudio porque ese día tengo que trabajar, o no puedo descansar el domingo porque el domingo es el único día que me dieron para esta cita y tengo que ir, pero son madres solteras están no solo a cargo del área espiritual de sus hijos, sino también del área económica. ¿Qué les hablarías tú y cómo te fue a ti en el momento en que tú trataste de implementarlo con tus hijos? Bueno, mis hijos reaccionaron, los grandes, Ale y Adrián, que estaban entrando en la adolescencia cuando esta transformación está tomando lugar en mi vida. Y cuando yo les digo, miren, ahora los viernes en la noche quiero pedirles que no hagan planes, que nos vamos a sentar a tener una cena familiar y vamos a celebrar el Shabbat y yo los voy a bendecir. Mis dos hijos grandes me voltearon a ver como que yo estaba loco, ¿ah? Y con los dos chiquitos fue diferente porque estaban en otra etapa, pero al entrar en esta dinámica de detenernos los viernes en la noche y de darle la bienvenida al Shabbat y de bendecirlos, yo siento que tomó un periodo de tiempo, no me recuerdo cuánto, pero fue una temporada larga donde creo que nuestros hijos entraron en esa conciencia de lo que estábamos haciendo. Y, y creo que es lo que todo padre tiene que tener seguro en su corazón, que a veces los hijos no van a reaccionar bien a cuando les pidamos un cambio y cuando les pidamos que queremos hacer las cosas de otra manera. Sin embargo, el mantenernos en esa línea nos va a llevar a un buen resultado. Y yo creo que todo ese tiempo, lo que hicimos fue, antes de cenar, bendecirlos. ¿Y qué quiere decir bendecir a un hijo? Lo que yo he aprendido es
que se trata de expresarle a ese hijo las palabras de afirmación que Dios quiere transmitirle basado en la forma que Dios lo creó y para el propósito que Dios tiene para ese hijo. En otras palabras, no se trata de un papá irle a decir cosas bonitas, sino de un papá decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hablarle a mi hijo? Y aquí estoy yo como un intermediario para que esas palabras fluyan de ti para él y que bendigan, que rieguen los planes que tienes para él. Yo la bendición la veo como regar una planta. Todos tenemos plantitas y cuando se nos olvida regarlas, esa plantita se va a decaer, se va a entristecer, la vida empieza a dejarla y es inmediato, nomás aplicamos agua a esa planta va a levantarse y va a florecer y va a adquirir fuerza de nuevo. Los hijos es la misma cosa y creo que nosotros nos podemos pasar como padres diciéndole a nuestros hijos todo lo que no son. Ok, sos un malcriado, sos un desobediente, no me haces caso, no haces tu cuarto, no limpias tus... Y la lista es larga. Y creo que en la fórmula, por supuesto que tenemos que educarlos y enseñarles, pero creo que una persona me dijo una vez, el 90% de lo que le digas a tus hijos debiera ser bendición y el 10% debiera ser regaño. Wow. Sin embargo, a mí nadie me enseñó a ser papá, a mí todavía sigo aprendiendo y es muy fácil perder ese balance, es muy fácil ver a los hijos como esta carga de individuos que no entienden lo que estoy tratando de comunicarles y de la forma que quiero que vivan. Y, y es muy fácil irnos por el lado donde nos convertimos en esa voz que en lugar de traer bendición podría llegar a traer maldición, ¿ok? Y algo que yo aprendí en este proceso y sigo aprendiendo es que cuando les hablamos palabras de bendición a nuestros hijos, les reconocemos el plan que Dios tiene para ellos y lo empezamos a regar y lo empezamos a alentar, nuestros hijos empiezan a florecer y nuestros hijos empiezan a, a sentirse de una forma distinta. Y que esas palabras vengan de sus padres tiene un efecto mucho más fuerte a que esas palabras vayan a venir de alguien más. Así es que en este proceso de transformación, algo que Dios me ha traído aprendiendo es a ser ese papá que hable el futuro a sus hijos y que los mande como flechas a ese blanco que Dios tiene para ellos. Y la forma de hacerlo, una de las formas de hacerlo, creo yo, es a través de entrar en esa dinámica de bendición. Y qué mejor que hacerlo en ese día donde uno está apartando y poniéndole una pausa a la vida para honrar a Dios y bendecirlos a ellos. Hermoso, Edgar, hermoso. Es un recordatorio para todos los que tenemos hijos que estamos escuchando, es un recordatorio de cómo Dios tiene ese arco, ¿verdad? Y nosotros nada más necesitamos conectarnos con el Señor para poder apuntarlos y luego soltarlos al propósito de ellos. Que tus últimas palabras, ya casi vamos llegando a la hora, ¿qué le dirías entonces a las personas que están batallando con sus finanzas, que están en un proceso en donde no pueden darse el lujo de no asistir a una cita el día de descanso, cualquiera que ellos escojan ese día? ¿Qué les dirías tú especialmente a las madres solteras? Ok, yo creo que todos vamos a tener una relación con Dios en la medida de fe que querramos verlo. En otras palabras, a veces vemos personas que cuentan historias, wow, Dios hizo esto por mí, Dios respondió esta oración por mí, Dios hizo este milagro aquí, y uno está escuchando esas historias y dice, pero ¿por qué esas cosas no pasan en mi vida? ¿Ok? Y una de las explicaciones que yo tengo es que, que en la medida en la que en mi corazón yo estoy dispuesto a poner a Dios
a prueba en el sentido de extender mi fe y mi confianza en Él, en esa medida Él se va a manifestar en mi vida. Entonces yo le diría a esas personas que uno crean que Dios es capaz de restaurar sus finanzas en el momento en que dicen, ok, Dios, voy a obrar, a vivir como tú quieres que yo viva. Tú estás hablando aquí de un día de descanso. Aquí tengo 1000 excusas por qué no lo puedo hacer, pero estoy dispuesto a dar ese paso. Y estoy dispuesto a verte como un Dios que no miente y como un Dios que es el mismo que le habló a Moisés y que es el mismo que me está hablando a mí. En otras palabras, tener la confianza de pedirle a Dios que haga un cambio en nuestro trabajo o en la mentalidad de nuestro jefe o en la mentalidad de nuestra industria, que pueda generar un cambio para que yo pueda tener ese estilo de vida. Número 2, que esas madres solteras que tienen esa responsabilidad de los hijos y que no está esa figura del padre que es la que lleva a cabo un rol muy importante, que busquen esa revelación de cómo pueden bendecir ellas a sus hijos y cómo pueden hablarles para afirmar la identidad de sus hijos y establecerlos de la forma que Dios los mira. Okay. ¿Tú crees una última palabra, Edgar? Y luego tal vez tú puedes orar por nosotros para cerrar. Una última pregunta. ¿Tú crees que para las personas que tenemos hijos mayores es demasiado tarde empezar a implementar y empezar a bendecir sus vidas? No, para nada. Yo creo que nunca es tarde. Se vuelve tarde cuando Dios nos lo muestra y no lo hacemos. Ahí se vuelve tarde. Pero si Dios hoy nos está mostrando, yo tengo que empezar a hacer esto con mis hijos, y mis hijos tienen 27, 25, 22 o 40, no importa la edad, creo que la autoridad espiritual se mantiene y creo que nos alineamos con, lo que Dios quiere hacer en ellos, y al empezar a hacerlo, no importa la edad. Exacto. Ah, qué lindo está eso, qué lindo, Edgar, te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Estoy segura que muchas y muchos están pensando lo mismo. Es una bendición escuchar ese cambio de 180 grados que Dios hizo en tu vida. Así que solo nos queda, si tú puedes cerrarnos en oración, bendecir Claro. a las personas y con eso abrimos los micrófonos para las personas que estoy segura que tienen varias preguntas para ti. Gracias, Padre, te agradezco este día. Te doy gracias por traernos y reunirnos, ver cómo tú tienes un corazón en el que te places en conectar gente alrededor del mundo, en hacer que nuestros caminos se crucen, y a través de eso tú nos enseñas, tú nos hablas, tú nos diriges. Y hoy yo te agradezco por Michelle, te agradezco por Nuria, te agradezco por Zaira, por Alberto. Gracias por Ana, por Camilo, por Carol. Gracias por Claudia, por Diego. Bendice la vida de Erika y de Isabela. Gracias por Johanna, por Karin, por Leslie, por Lidia, por Lupita, por Nilda. Gracias, Señor, por Pichi, por Regina, por Rosarín, por Saidi, por Susi y por Silvia. Bendice sus vidas. Te pido que tu presencia se manifieste en sus corazones y que reveles a ellos en una forma nueva, en una forma fresca, que tú hables con tu voz de autoridad a sus vidas, que bendigas sus casas, que bendigas a sus esposos, que bendigas a sus hijos, y que hoy nos des la oportunidad a todos de caminar en un camino de bendición para impactar la vida de las personas que has puesto a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Edgar, muchísimas gracias.